Creo que todos estamos muy dolidos por las noticias amargas que llegan desde el frente de la guerra. En lo personal, lo dije en Shabbat y ahora con más razón, a veces uno no entiende a Dios. No le entiendo a Dios por qué pasan las cosas como están pasando. Si tanto pedimos milagros, y sí hay, no digo que no, pero a veces ves cosas que te mueven el piso por falta de cuidado, por falta de estrategia, por distraídos, por presión, por mucha batalla, por muchos agujeros en el piso, por muchas sorpresas, por muchas cosas naturales. Sí, entiendo. Pero por encima de la naturaleza está el creador. Y a veces uno se pregunta, y yo quizás soy el que me atrevo a hacerla en voz alta, pero creo que todos tenemos esa misma pregunta. Dios, ¿dónde están los milagros? Están pasando cosas, perdón que lo diga tan fuerte, tan feo, que parecen milagros para el otro lado. Cosas que te agarras de la cabeza y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué debe de pasar así? Ayer, ayer pasó una tragedia muy grande. Es una más de muchas que están pasando, que quede claro, pero sí era muy fuerte ayer, donde, como ya saben, mientras soldados estaban colocando bombas para quitar un edificio, sale uno de los terroristas, dispara, explota las minas que estaban por explotar al edificio y todo el edificio cae sobre los soldados que están adentro. Y uno se pregunta, ¿se podía evitar? Si quieres, va a quitar el edificio con un misil de un avión, se quita, ¡boom! Se terminó. Y de nuevo, Dios, ¿cuál es tu plan o cuál es tu estrategia? Obviamente, a mí me conocen, si hago la pregunta es porque quiero llevarles a un modo de pensar que a mí me sirve. Me quedé todo el Shabbat, la noche de Shabbat, pensándolo fuertemente. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Y de mañana, de madrugada, cuando me gusta levantarme a estudiar en Shabbat, abrí un libro así al azar y justo ahí hay una frase que te da claridad. Y esa claridad que yo tengo, quiero compartirla con ustedes. Vamos a ver. Vamos a hacer en este foro un diagnóstico al comportamiento de Dios. Es decir, vamos a hacerle al creador un patrón de conducta. Patrón de conducta quiere decir que yo analizo las formas que Dios actúa, cómo Él hace las cosas, re, resumo la historia y busco un patrón de conducta del creador y en base a ese patrón de conducta intento anticiparme y entenderle. Patrón de conducta lo podemos hacer nosotros. Abraham Avinu no pudo hacer patrón de conducta, ni menos todavía Adam Arishon, porque para tener patrón de conducta necesitas historial, necesitas muchos años de historia. En base a los años de historia, creas un patrón de conducta.
Nosotros, que ya tenemos un historial con el Creador de aproximadamente, ya no sé cuánto, pero más de 3.500 años, podemos resumir la historia, analizarla y ver cómo Dios actuó en toda la historia. Y nosotros no somos diferentes, somos parte de la historia. Un episodio más, y según mi opinión, pues el último episodio. Pero no deja de ser duro. No dejamos de tener muchas preguntas. No tenemos, no tenemos ni siquiera la menor idea por qué Dios hace eso y por qué así. Pero la pregunta que tenemos hoy no es nueva. La tuvieron nuestros antepasados en todos los momentos de la historia que les voy a mencionar. La misma pregunta que tenemos la tenían y la misma respuesta la vamos a tener. Hagamos patrón de conducta al Creador. En primer lugar, tenemos que entender un concepto que forma un patrón de conducta del Creador. Eso se llama, y así justamente en ese libro lo estaba viendo, embarazo y parto. Embarazo y parto. Cada parto se anticipa a él un embarazo. El embarazo tiene sus caracteres. ¿Cuál es el carácter de un embarazo? Uno, que es lo más importante, ocultación. El bebé está oculto, no se le ve. Dos, el embarazo consiste en un tiempo de mareos, vómitos, dolores, contracciones. ¿Qué viene después de esta época de, uno, ocultamiento, dos, doloroso, sufrimiento pesado? Llega un parto. Y el parto trae con él algo maravilloso, algo bello. A veces un hijo, a veces gemelos, trillizos, etc. La historia de nosotros está llena de embarazos y partos, embarazos y partos. De nuevo, insistiré, ¿cuál es el color, la forma, los caracteres de un embarazo? Ocultamiento divino y dolor, sufrimiento, mareos, vómitos, contracciones. Pero después llega un gran momento de nacimiento. Quiero que recorramos juntos la historia para crear el patrón de conducta del creador. Comienzo con el primer embarazo. El primer embarazo estuvo en Egipto. Más dato que nos puede servir para después. ¿Cuántos años de esclavitud había en Egipto? Aproximadamente 115 años, 86 años. De los 210 años que estábamos allá, 86 años o 115 años de embarazo. Díganme, ¿cómo estuvo el embarazo en Egipto? Uno, oculto. No se veía por Olam, no se entendía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He aquí bebé matan muriéndose. He aquí Gezerot. He aquí esclavitud. He aquí latigazos. En un momento de embarazo donde Dios se oculta, el signo de pregunta se alza en el aire. ¿Qué está pasando, Dios? Y no lo preguntaba el esclavo pobre analfabeta.
Hasta Moshe Rabenu le preguntó a Dios, ¿qué está pasando? Pero ese es el color de la época de un embarazo, justamente, ocultamiento y dolor. Que al final de la clase les explicaré por qué es ese proceso, pero de mientras, solo patrón de conducta del creador. Después de ese embarazo, llega la luz. Am Israel nace a la libertad, nace para recibir la Torah en Arsinai. Y a Hashem se le revela todo ese proceso maravilloso de nacimiento, gloria y lo como lo quieran llamar, no era posible si no hubiera un embarazo antes. Termina esa época y empieza de nuevo otro embarazo. Durante 38 años en el desierto, 38 años en el desierto, no sé si la gente lo sabe, Dios no hablaba con Moshe Rabenu como hablaba con él al principio. Había un distanciamiento. ¿Por qué? Porque es embarazo. Y en un embarazo hay ocultamiento, ocultación, no sé cómo se dice, incluso para Moshe, ni hablar para el pueblo. Problemas en el pueblo de Israel. Coras contra esto, los Meragelim, y aquí que quieren carne, y aquí que esto, y aquí Tisha B'Av, y aquí problemas. Y de nuevo levantas los ojos y dices, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, ya no podemos más. Preguntas sin respuestas. Embarazo, ocultamiento, ocultación. ¿Y qué viene después? ¡Boom! Nacimiento. Entramos a la tierra de Israel. Conquistamos la tierra de Israel. La gloria. Vamos formando el patrón de conducta del Creador. Resumiendo la historia, vemos embarazo, parto, embarazo, parto, embarazo, parto. ¿Qué viene después del parto del bebé de la tierra de Israel? Ya tenemos libertad, ya tenemos la Torah, ya tenemos el Estado de Israel, y de nuevo empieza otro embarazo, un poquito más largo. Un embarazo que el rey de Asiria ataca a Israel y el rey de los Casdim, y aquí guerras, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, los filisteos, Goliat y Amalek. Y después de una época de embarazo, que si yo viviría en esa época, también levantaría los ojos a Dios y diría, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué? Porque el sagrado tabernáculo, sí, porque el arca, el objeto más sagrado, cayó en manos de los filisteos, el Bono Shelolam? ¿Por qué? ¿Y por qué murieron los hijos de Elia Cohen? ¿Y por qué Elia Cohen se cayó para atrás y está en coma y murió? ¿Y por qué Rey Shaul se suicidó? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y justo después de esa época tan dudosa, tan oculta, tan confusa, ¡boom! Nacimiento. David Amelech, Shlomo, Bet HaMikdash Harishon. Patrón de conducta. Embarazo, ocultamiento, preguntas sin respuestas, contracciones, nacimiento. ¿Y qué pasa después que tenemos el Bet HaMikdash Harishon? De nuevo, otro embarazo. Y este embarazo sí que fue largo y doloroso. Llegaron los babilonios, llegaron los persas, Hamán, Ahashverosh, época dura. Nadie se imagina lo que es un pueblo exiliado, perseguido, con pena de muerte. Imagínense a todos nosotros justo antes que Esther va a ir a hablar con Mordejai, con Ahashverosh. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no tenemos el templo, ya estamos en exilio, y ahora Amán nos quiere matar. ¿Qué quieres, Dios? Y de repente, después de esas contracciones, ¡boom! Nacimiento. El rey Darío II, el hijo de Esther, nos da el permiso de regresar a la tierra de Israel.
construir el segundo templo, un sufrimiento y un embarazo doloroso y largo que trajo con él gemelos, la tierra de Israel y el Bet HaMikdash Hashem, el segundo templo. De nuevo, lo que estamos viendo es patrón de conducta, patrón de conducta. Resumiendo la historia, es lo que vemos que siempre pasó. El embarazo de Egipto, el nacimiento de la libertad y Matan Torah. El embarazo en el desierto, la tierra de Israel. El embarazo en la tierra de Israel, el Bet HaMikdash. El embarazo de Babilonia y Persia, el retorno a la tierra de Israel y el Bet HaMikdash. Ya tenemos el segundo templo. Y de nuevo otro embarazo con los griegos. Y estos griegos llegan y prohíben estudiar Torah, y prohíben hacer Brit Milá, y prohíben cuidar Shabbat. Y uno de nuevo levanta los ojos, Dios, por favor, ¿qué quieres? Estábamos tranquilos en la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y he aquí que nace, después de Hanukkah, toda la Torah Shebealpe. Los Tanaitas, después llegaron los Emoraitas, las Mishnah, el Talmud Babli, el Talmud Yerushalmi, todo nació después del embarazo de Grecia. Y último embarazo, para la primera parte, es el embarazo de los romanos. De nuevo época difícil, de nuevo persecución, destrucción, exilio, pero justo después del embarazo de, de Roma, nació al mundo toda la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. El libro del Zohar y las maravillas de los secretos tan profundos de la Torah nació después de ese último embarazo. Desde entonces, desde el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, y aquí estuve haciendo cálculos sin parar, algo impresionante. Miren algo, si quieren anotar numeritos, los tengo que pulir un poquito más, pero está impresionante. Desde que empezó el primer embarazo, ¿se acuerdan cuándo era? Hello, ¿cuándo era? ¿Cuándo era? Hello, ¿cuándo era? En Egipto. Era el año 2333. Si calculamos 115 años, si calculamos 86, sale la cuenta mejor, pero no importa. Desde entonces hasta que el Zohar se publica en el mundo, pasaron aproximadamente 1650 años, 1688 años. Ahí fue el último nacimiento. Desde entonces, estamos en un exilio largo que era ese mismo número, 1688 años de embarazo largo, exilio desde el que terminó la época dorada de Rabbi Shimon Bar Yochai hasta 1948 del Estado de Israel. 1688 años que estamos en una época de un gran embarazo donde no paramos de levantar los ojos y decir, Dios, ¿qué quieres? Ni hablar de las grandes contracciones dolorosas, muy dolorosas, que hubo al final de ese embarazo, que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no levantó los ojos en pleno horror, terror, y dijo, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Pero justo después de ese embarazo doloroso, nació la gloria de Israel. Nació el Estado de Israel, nació el retorno a la tierra de Israel, el nacimiento de la construcción de Jerusalén, de todo Israel, yeshivot, gobierno, policías, ejército, economía, wow. Pero ese nacimiento no pudo pasar si no hubiera un gran embarazo antes. Dije y repito, ya voy a explicar por qué debe haber embarazo, pero este es el patrón de conducta. Y en la época del Estado de Israel, en sus 75 años de aprox, también hubieron minis
embarazos y contracciones. Y cada guerra dura y fuerte trajo después de ella paz, tranquilidad, por lo menos regional. La guerra de Kippur era muy dolorosa, pero trajo paz entre Israel y Jordania, Israel y Egipto. Una paz que más o menos ahí va. Pero oye, ya duró, Baruch Hashem, no nos quejamos. Yo creo que ya van 50 años, algo así, perdí la cuenta, 40 o 50 años. ¡Wow! ¿Saben lo que es dos fronteras como esas con todos los terroristas detrás de la raya roja? Shema Israel. En la guerra de los 6 días, dolorosa. El miedo que se vivió antes. Pero nos dio el Cótel, nos dio el Golán, nos dio Cisjordania. Y hoy por hoy no estamos más que en un embarazo donde sí se ve el concepto oculto, ocultamiento divino. Sí se ve las contracciones y los dolores. Lo que no vemos es el nacimiento que viene en camino. La gloria y el bien, paz, armonía, y yo que sé que nos prepara el Creador. Mayor dolor en la contracción, más grande es lo que viene después. Pero la pregunta que les prometí analizar es, ¿pero por qué debe de haber embarazos? ¿Por qué debe de haber esos dolores antes de nacimiento? ¿Por qué? Jajamim lo comparan, y mañana a la noche, Besat Hashem es Tu Bishvat, con el hecho de plantar una semilla en la tierra. Cuando tú plantas una semilla en la tierra y lo tapas, primeramente la semilla entró en un proceso de ocultación, igualito como en el embarazo, está oculto, no se le ve, no se sabe lo que está formándose allá. Pero no nada más eso, la semilla pasa un proceso de putrefacción, se pudre dentro de la tierra. Y si meteríamos una cámara para observar cómo se ve exactamente la semilla, nos deprimiríamos. Ya se perdió, ya está podrida. Y justamente ahí es donde brota la planta y abre la tierra oculta y sale a la luz. Toda la historia de nosotros era igual. En los peores momentos de la historia se preparaba la gloria. ¿Saben? Dicen que tu Bishvat es el cumpleaños del árbol. Yo, de niño, nunca entendí por qué escogieron la peor época del árbol para hacerle cumpleaños. No sé si me imagino, ¿saben? En Israel, hoy tu Bishvat, ¿cómo se ven todos los árboles en Israel? ¿Cómo se ven? Con los vientos, las lluvias, las tormentas, la nieve, ¿cómo se ven todos los árboles? Desnudos, caídos, secos, toda la rama sin hojas, no hay fruta, se ve un árbol marrón ni verde. Y le dicen, cumpleaños feliz, hoy tienes cumpleaños árbol. Yo escogería el mes de Tamuz, donde todo está floreciendo, junio, julio, y ahí está el árbol en su esplendor, todo verde, todo frutas. ¿Por qué no entonces de tu Bishvat? Respuesta profunda y bella. En esta época, el árbol está seco, escuchen bien, pero abajo está lleno de agua por las lluvias, lleno de vitaminas y nutrientes, de minerales, y ya está el árbol absorbiéndolo. Dentro del árbol ya se está preparando toda la maravilla para salir para afuera. Tú ves el árbol por afuera y crees que está muerto, crees que está mal. Lo que no sabes es que el árbol justamente ahora está en su mejor época de toda la abundancia que le está corriendo por dentro a punto de salir. En el verano
En el verano, cuando todo florece y está todo verde, y las flores y las frutas, Él está seco. El sol ya le secó la tierra, ya no hay agua. Vivimos una época, justamente ahora, de árbol seco. Ves las noticias y me atrevo a decir que nos ocultan muchas cosas. Claro, para no caer la moral, no sabemos todas las cosas. Publicaron que cayeron 21 soldados, no dijeron cuántos heridos y cómo están esos heridos. Y cómo están los heridos en los hospitales. Y cómo están los heridos que no llegan a los hospitales. Ni quiero pensar la semana pasada el del tanque que disparó y sin querer cayó un poste de luz sobre un convoy que llevaba todas las minas y explotaron todos. ¿Y cómo está el que disparó? Ese no está en el hospital, pero sí puede llegar a un manicomio también cuando sabe que mató a mucha gente por error. Y los fuegos cruzados de tantos soldados que hay sin querer se disparan. ¿Cómo vive el que disparó? No el que se hirió o murió. ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos huérfanos? Duele, duele. Pero la historia de nosotros nos demostró que después de embarazos dolorosos llegan partos grandes, 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 grandes. Pero ¿por qué hay embarazo? Explico. Repito, quiero hacer un patrón de conducta al Creador. Y me voy al primer embarazo, la salida de Egipto, que es justo la estamos leyendo en estas semanas. Para sacarnos de Egipto y llevarnos a la gloria y entregar la Torá, no era un proceso fácil. Ni Dios, perdón que lo diga así, lo pudo hacer. Ni Dios lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque el cielo se maneja a través de justicia, juicio. Y en un juicio hay un juez, que es el creador, pero hay acusadores y hay defensores. Dice el Midrash, cuando Dios decidió que quiere sacarnos de Egipto, llevarnos a la libertad, entregarnos la Torá y llevarnos a la tierra de Israel, sometió la pregunta al juicio celestial. Si les doy la gloria y la victoria, y si les doy la salvación y la Torá y la tierra de Israel, o no. La posición de nosotros dijo, no, no se lo merecen. Por Alalo de Abodazara, ve Alalo de Abodazara. Estos son idólatras, los egipcios, y estos son idólatras, los judíos. Y sí éramos idólatras. ¿Y la idolatría en qué consiste? ¿O el pecado en qué consiste? ¿La mala conducta en qué consiste? Dice el Midrash que estábamos muy mal, delatábamos uno al otro. Maldad entre nosotros, maldad con el Creador. Idólatras con el Creador y delatores con el prójimo. ¿Qué se hace? Nada, se apaga la alarma. Hello. ¿Qué se hace? Cuando hay tantos delatores, cuando hay tanta acumulación, por favor, concentración, tanta acumulación celestial de acusadores que no dejan que el bien te llegue a ti a nivel personal o a nosotros a nivel pueblo. ¿Qué hace Dios con acusadores? Es muy importante que aprendamos la política divina celestial y entendamos el patrón de conducta del Creador. Hay un patrón de conducta. Cuando el pueblo peca, crea ángeles negativos. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, que se crean ángeles acusadores a la hora de pecar. ¿Cuál es el problema de esos acusadores? Que cuando quiere Dios mandarnos cosas buenas,
Ellos obstaculizan. Y aquí viene la clave. Dicen Jajamín, el mismo es Yetzer Hara, el Satán y el Malach HaMavet, es el mismo. Yetzer Hara quiere decir el quien te seduce para el mal. ¿Ok? Cuando ya te sedució al mal, cuando ya te sedujo al mal, él va y te acusa. Y ese ángel estorba. ¿Hasta cuándo estorba? Hasta el momento que este ángel se elimine. Escuchen bien. Hasta que este ángel se elimine. ¿Cómo se elimina el ángel? Opción 1, no deseada. Opción 1, viene y pica. Y como las abejas, que a la hora de picar mueren, cada ángel que creamos que nos pica, Barminan, y nos trae con ese piquete sufrimiento, dolor, él se elimina. Mayor piquetes, mayor eliminación. Mayor eliminación, el camino está abierto para el bien que llegue. ¿Me expliqué? Otra vez. El galgal, la rueda, ¿cómo es? Uno peca, crea ángeles. Los ángeles impiden que nos llegue el bien. Hay que eliminarles. Se mandan, pican, mueren, llega el bien. En Egipto, vuelvo al primer embarazo. ¿Qué pasó allá? Dejamos de hacer Brit Milá. Empezamos a hacer idolatría. Empezamos a delatar uno al otro. Eso causa que hay acusadores. Llega Dios a decidir sacarnos para entregarnos la Torah y la tierra de Israel, los acusadores dicen no. ¿Qué hay que hacer? Embarazo. ¿Qué es de embarazo? Dolor, 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 eliminación, 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 eliminación. El camino está abierto, ya vámonos. Y así fue durante toda la historia. Antes de todos los embarazos, había una acumulación de cosas negativas. Se eliminan, llega el bien. ¿Dónde está el error de todos nosotros? Y ese es el único llamado que me hago y les hago. Hay otra fórmula de cómo eliminar a los ángeles negativos que nosotros acumulamos, que a nosotros nos impide que nos llegue el bien. Hay otra fórmula. Teshuvah. Teshuvah. Les voy a decir algo muy fuerte. Teshuvah. Teshuvah. Teshuvah elimina ángeles. Yo con mi acto le he creado, yo con mi arrepentimiento le elimino. ¿Quieren escuchar algo fuerte? Mi opinión. Por eso no están sirviendo nuestros salmos de Tehilim. Los salmos de Tehilim no eliminan ángeles negativos. Aumentan méritos. Y sí, claro que puede ayudar. Cuando hay más méritos, sí ayuda. Pero si hay ángeles negativos, a ver, díganme ustedes, si tengo 70 pecados y 30 mitzvot, ¿cuántos pecados me quedó? ¿Aló? Tengo 70 pecados y tengo 30 mitzvot. ¿Cuántos, cuántos pecados me quedaron? No, no, no 40, 70. Muy bien, los que contestaron 70. Si, yo no puedo ponerte filín por la mañana, desayunar un cerdo y decir a Dios, estoy a mano. Hice un bien, hice un mal, teco. No. El hecho que hagamos Torah, mitzvot y cosas que ayudan, eso aumenta bien. Pero ¿cómo se elimina el mal? Estamos enfocándonos en hacer bien, pero no quitar el mal. Y el versículo claramente dice lo contrario. Surmera va a seto. Salte del mal y haz bien. Pero hay que salir del mal. Hay que eliminar. Si uno era toda su vida profanador de Shabbat y un día decidió ser Shomer Shabbat, no por ser Shomer Shabbat eliminó
todos los Shabbatot que no cuidó. No, no porque empieces a hacer el bien, eliminates del mal. Tienes que hacerte Teshuvah y decir, Dios, me arrepiento de toda mi época que no cuidé Shabbat. Hay que decirlo para que se elimine. Si no, empiezo a acumular, pero dejo el pasado. Y nadie quiere que le piquen. Nadie quiere sufrir. Que algo bueno va a llegar, segurísimo. Graben esas palabras. Que algo bueno va a llegar, segurísimo. Pero el precio es muy grande. Ahora, quedó aclarar con 2 rayas. No quiere decir que si un ángel negativo picó al soldado fulano mengano, es que él es el pecador. No, ese es el problema. No él. Si con mi mano derecha, dice de acá, con mi mano izquierda, di una cachetada a alguien, no puedo decir que mi mano derecha es tzadik y mi mano izquierda es rasha. No, soy yo. Y cuando llegue la abeja y pique, puede ser que pique la nariz, porque somos un cuerpo, somos un pueblo. Y los mejores están sufriendo de los piquetes de nosotros, del pueblo, de la cuenta acumulada. Claro, a nombre de ellos anotará toda la gloria que llegará el día de mañana. Porque ellos abrieron el camino para que la abundancia de los milagros y la bendición y todo lo que Dios está planeando para nosotros llegará. Porque ellos tuvieron que sufrir el piquete, lamentablemente. El piquete que nosotros generamos como pueblo. Hay una cuenta personal y hay una cuenta global. Créanme, es hora de Teshuvah más que Teilim. Ambas, pero Teshuvah. Todos nosotros como pueblo tenemos que empezar a arrepentirnos de los pecados que hicimos. Ojalá tenía la fuerza de establecer que todo el mundo, en vez de leer Teilim, en vez de Avinu Malkenu, simplemente se diga todos los días el Tajanún largo. Teshuvah, 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 eliminación, eliminación, eliminación de todos los ángeles negativos, de todos los acusadores. Porque cuando Dios se sienta a la Corte Suprema y diga, les doy, y todos dirán, sí. Oposición, no hay. Eliminada. Puede ser eliminada picando y puede ser eliminada con la Teshuvah. Escojamos la segunda opción. Resumen. Entendí, voy yo por lo menos, intento siempre tener mi judaísmo, mi fe, mi creador, un poquito claro. Y a raíz de lo que le estoy diciendo, lo tengo un poquito más claro. Hay un patrón de conducta histórico. La historia no nació el 7 de octubre. La historia nació en Egipto, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí nació la historia de nosotros. Y hay un patrón de conducta durante toda la historia. Embarazos, partos, embarazos, partos, embarazos, partos. Y todos los embarazos eran dolorosos. Por eso la Geulá se llama Heble Mashiach, Heble Yoleda, contracciones de parto, se llama la época pre-Geulá. Por eso la Geulá se llama Etzemach David Abdejamerat Tatzmiach, que la planta de la Geulá salga. ¿Por qué se compara a embarazo? ¿Por qué se compara a planta? Porque en ambas primero está todo oculto y la semilla se está pudriendo y el embarazo es doloroso, pero siempre al final llega el parto maravilloso, el brote del árbol hacia afuera. Estamos en un embarazo más. Según mi opinión, el último, Besat Hashem. Que así sea. Un embarazo que igual acarrea las preguntas de toda la historia. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Antes de la salida de Egipto, antes de salir, no faltaba nada. Meses para salir. Moshe dice, Dios, no te entiendo. Porque con palabras que dije en la clase, Moshe veía el árbol seco, seco. Dios, no veo manifestación divina, no veo milagros, veo a Paró pegando más. Veo a Paró degollando 150 bebés para bañar en su sangre. Veo a maldad, no veo. Y Dios, que ve lo que van a hacer, le dice a Moshe, tranquilízate.
Apenas termino unas eliminaciones más y todo se abre. Estamos de nuevo en la época de las preguntas y hay que tener mucha fe que pronto vamos a recibir cosas maravillosas del Creador. ¿Qué nos prepara? No tengo la menor idea. Pero del tamaño del dolor será el tamaño 10 veces más la alegría. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Si los Teilim hasta ahora no nos dieron todos los resultados que queríamos, duplicaremos. Pero más que todo agregaremos la eliminación de acusadores, que esa es la fórmula. ¿Sí me entienden? Los que me escucharon de A a Z me entendieron. Lamentablemente en el Zoom entran y salen gente y a lo mejor se pierden el hilo. Les pido, cuando esta clase suba, escúchenla de A a Z. Hicimos un patrón de conducta al creador histórica y se divide en dos partes. Una llena de embarazos y partos y otra desde que se terminó el Zohar hasta la fecha del 1948, un gran embarazo. Un gran embarazo, y alguien me preguntó, entonces, ¿el Estado de Israel y todo lo que vino en el 48 es nacimiento? Y mi respuesta es no. Todavía no llegó ese nacimiento. El Estado de Israel, la maravilla de Israel, la construcción de Israel, ¿saben a qué se parece? A la pareja que está a punto de aliviarse y preparan el cuarto para recibir a la bebé. Arreglan el cuarto, tapizan, pintan, traen muebles bonitos, traen luz maravillosa. Todo lo que pasó del 48 hasta la fecha es solo preparación para el gran nacimiento, preparación para la gran Geulá. Y cuanto más duelen los piquetes, es que está a punto de Besat Hashem terminar. Y la gloria llegará. Y que ojalá, como siempre culmino diciendo, que nuestros ojos lo vean. Si estamos en esta época del embarazo, que tengamos el mérito de estar en la sala de expulsión y ver la maravilla de Akadosh Baruj Hu naciendo. ¿Qué le pasó a Moshe Rabenu cuando ya vio las plagas, el mar abriéndose, el pueblo saliendo, Matan Torah? ¿Qué dijo Moshe? Wow, Dios, ahora te entiendo. En pleno embarazo no se ve. ¿Saben cuál es mi recomendación? Y es lo que hicimos en la clase de hoy, ustedes y yo. Reconocimos que estamos en un embarazo, pero hicimos un ultrasonido a la panza, reconociendo que ahí va el bebé. El bebé, el gemelo, el trillizo, el cuatrizo, no sé qué trae a Kadosh Baruj Hu, pero tenemos la emuná, la fe y la esperanza que algo grande se está preparando. Ojalá que hagamos teshuva de verdad, de veras. Eliminaremos Bezrat Hashem a todos los acusadores. Y cuando Akadosh Baruj Hu se siente en el tribunal y diga, lo mando, la respuesta definitiva será, sí, Akadosh Baruj Hu, mándalo. Muchas gracias a todos.